Este es el programa de difusión artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz. Muy buenas tardes, mis queridos tormentosos. Es un gusto poder saludarles de nuevo desde su programa de difusión artística La Tormenta. Hoy nos encontramos aquí desde la casa de todos los hondureños, Radio Nacional de Honduras, y aquí siempre bien acompañada con el invitado de esta noche, mi querido amigo José Luis Recinos. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto tener la oportunidad de compartir en este maravilloso espacio, que siempre veo las publicaciones de toda la gente que viene. Digo yo, ¿cuándo me va a tocar? Y ya, me tocó. Ya era tu tiempo, era momento de que te tocara a vos. Qué bueno, José, que has podido apartar el tiempo. Hoy ha sido un día de tráfico increíble. Locura. Estamos hablando de eso, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con la gracia de Dios, así que aquí vamos a continuar. Bueno, José, entremos de un solo en materia y háblanos acerca de tu proceso como artista, porque vos sos actor, sos director y actualmente estás trabajando, me dijiste que creo que en la unidad. En la Dirección General de Formación y Educación Artística de la Secretaría de la Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Ok, entonces, ¿cómo llegaste vos a alcanzar todo ese proceso? Bueno, fíjate que lo más interesante de esto es que yo siempre tuve inclinación artística, pero no por las artes escénicas. Ajá. Realmente yo quería ser escultor. Siempre fue mi sueño desde la infancia, y alimentado por mi mamá, que me compraba mucha plasticina para modelar, y entonces ya era claro, este niño va a estudiar a Bellas Artes. Ajá. Sin embargo, ese año se nos pasó la fecha de hacer el examen de admisión en Bellas Artes, porque ya había terminado el tercer curso, entonces ya iba al bachillerato. Y me dice mi mamá, bueno, se pasó la fecha, no hay manera. Entonces te voy a particular en un colegio técnico, y por la tarde anda a la escuela de teatro, como fueron tus hermanos, para que estés ocupado, ¿verdad? Okay. Porque la intención de mi mamá era que yo me mantuviera ocupado aprendiendo cosas. Pues yo era pequeñito, tenía 14, 15 años en aquel momento, entonces llegué a la escuela de arte dramático ya con el tiempo un poquito pasado, porque las clases habían comenzado en febrero. Yo llegué a inicios de mayo. Pues, sí. Y ya después de ese primer año en la escuela de arte dramático, la vida me había dado un vuelco, el teatro me había dado un vuelco en la vida, en mi perspectiva sobre la vida, que al año siguiente me dice mi mamá, bueno, ¿y Bellas Artes? Y yo digo, no. Ya yo voy a terminar la escuela de teatro. Te habías enamorado del teatro. Totalmente. Sí, es que el teatro hace eso. Yo No, siempre le digo a la gente, si vos llegas a hacer teatro, te enamoras del teatro. Sí, sin importar lo que te hagas. Sí, es una locura. Sí. Y luego venía la disyuntiva, porque terminé el colegio técnico y la escuela de teatro al mismo tiempo. Entonces me dice mi mamá, ¿y usted qué quiere continuar estudiando en la universidad? ¿Qué ha pensado de su vida? Siempre pensó que me iba a dedicar al campo de la computación, ¿verdad? Ya me imaginaba. ¿Eso estudiaste? Estudié un bachillerato en computación, entonces lo lógico era una ingeniería de sistemas, ¿verdad? Claro. Y le digo, yo quiero ser actor profesional. Tu mamá dijo, ¿qué error cometiste? No, mi mamá me dijo, hijo, mire, eso no funciona en este país. Mandó a todos mis hermanos a que hablaran conmigo, que me hicieran reflexionar. Ellos, como buenos hermanos e hijos, vinieron, hablaron conmigo. Y mientras más los escuchaba, más se reavivaba en mí la idea de, es que quiero hacer esto, no me veo en otro espacio. Pues finalmente creo que mi hermana le dijo, mire, es joven, déjelo. Él está muy determinado, tiene tiempo para, si quiere cambiar luego, que cambie. Pero no, ya. Ese mismo año entré a la Universidad Pedagógica a mitad de año a estudiar arte con orientación en teatro, y tuve la suerte de que me llamaran a trabajar en la Escuela de Arte Dramático el año inmediato que terminé. Entonces comencé, inicialmente iba a ser bibliotecario, porque yo me había encargado de reorganizar la biblioteca de la escuela, que había estado cerrada un par de años. Y me ofrecen un día el puesto de bibliotecario, y al día siguiente, que ya llego yo de bibliotecario, me dicen que no, porque el maestro de expresión corporal se va, y me recomendó a mí para que me quedara en el puesto. Yo era pequeñito, tenía 17 años apenas. Entonces era como la vida ideal, ¿verdad? O sea, termino, encuentro un trabajo, me voy a dedicar a lo que quiero.
Y a partir de eso se empezó a desarrollar la vida profesional en el campo de la enseñanza, ¿verdad? Estudiando en la Universidad Pedagógica y en el campo profesional también trabajando con la inicial compañía de Teatro Memorias, ¿verdad? En ese momento. Luego estuve trabajando con Miriam Andino y Diana Martínez en la compañía de Teatro Medusa también, que fue otro espacio creativo y siempre trabajando en la escuela. Por cierto, te comento que la vez pasada andaba haciendo yo un trabajo de payasita y resulta que la persona que me había, bueno, como te dijera, ellos estaban buscando una payasita para un cumpleaños. Sí. Y la persona a la que había buscado era Ángel Martínez, a quien le mando un saludo, Ajá. y Ángel me contactó a mí, y resulta que esa persona que inició el proceso era Viena. Ah, mira. Sí, tuvimos la oportunidad de platicar un ratito ahí con Viena, que está en Estados Unidos, Sí, y allá está feliz y contenta. Sí. Lo que sí no sé dónde está Miriam. Miriam, tengo entendido que está en Islas Canarias, me parece. Okay. Nos hemos perdido la pista desde hace un montón de tiempo. Bueno. Pero bueno, así fue como inicié. Y yo recuerdo que hubo proyectos muy interesantes, ¿no? Estaba una de una modelo, ¿cómo se llamaba la obra? Bueno, en esa época estábamos trabajando en la obra con Memorias, estábamos trabajando en un proyecto que fue muy importante, que era Un enemigo del pueblo, ¿verdad? Que se hizo una adaptación, porque en esa época acababa de ocurrir el asesinato de Janet Caguas, ¿verdad? Sí, que actuaba Lourdes Ochoa. Exactamente, sí, Rubén Rivero, Marta Hernández, Francisco Pisto, ¿verdad? Y que fue una gran experiencia porque éramos actores muy jóvenes trabajando con actores de peso, ¿verdad? Y fue una escuela para nosotros. Luego con Medusa estuve trabajando en La Orgía inicialmente, ¿verdad? Luego estuvimos trabajando con un proyecto de danza buto, de la cual fuimos precursores Marilyn Moreno y yo. Y en eso, pues, comencé mi carrera como director, también dirigiendo a nivel estudiantil en la escuela en el año 2000. Y por ahí, en el año 2013, da la oportunidad de dirigir Cien Sacos de Arroz, ¿verdad? Que es esta obra de teatro japonesa, que fue para mí muy significativo, muy importante, porque era el primer espectáculo de gran nivel que yo dirigía y que actuaba también al mismo tiempo, ¿verdad? Y que tuvo una repercusión muy importante que hasta hoy en día pues sigue repercutiendo en el país porque gracias a este montaje que fue como el inicio de una fuerte relación entre el gobierno japonés y nuestro gobierno, se generó el proyecto de escuelas Cien Sacos de Arroz, donde el gobierno japonés inicialmente iba a apoyar a más de 100 escuelas en la zona urbana marginal en temas de mejora, capacitación del área de matemáticas, y en fin, y el proyecto aún hoy en día continúa. Fue muy lindo porque de esa experiencia, creo que en esa época era Ricardo Maduro, el presidente de la República, cuando viajó a Japón a conocer al emperador japonés. Su obsequio fue un álbum de fotografías del proceso, de la obra, ¿verdad? Y se publicó un libro que escribió el ex embajador japonés, Takashi Takemoto, si no mal recuerdo su nombre, Takeshi Takemoto me parece, escribió un libro sobre la experiencia que se llama Los 100 sacos de arroz que cruzaron el mar, que cuenta todo el proceso creativo de la obra, la adaptación a Honduras, el maestro japonés que vino a ensayar, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con posturas, manejo de espadas, vestuario, etcétera. Y que tuvimos el privilegio de actuar para el alcalde de la ciudad de Nagaoka, que es la localidad donde ocurrió la historia real en la cual está basada la obra. Y tuvimos también el privilegio único en la historia de actuar para la princesa imperial Sayako, que en aquel momento era princesa todavía, ¿verdad? Que hizo un viaje por Latinoamérica y llegó a Honduras, que era su último destino, y vino a ver la obra. Sí. A raíz de esa oportunidad se abre un proceso de convocatoria de becas. Tengo la oportunidad de irme a estudiar a Japón. Me fui durante 6 meses a especializarme en arte tradicional, particularmente teatro no, que es la forma de teatro más antigua que existe en Japón, más de 600 años de antigüedad, y danza de teatro para kabuki, que es Nihon Buyo, ¿verdad? Que son como las formas tradicionales del teatro en Japón. Es una experiencia muy significativa también porque
pues Japón supone una cultura muy diferente a la nuestra, una manera de entender las artes escénicas desde otras perspectivas, ¿verdad? El tema del ritual que es tan importante, Sí, sí. la rigurosidad del entrenamiento y de la práctica, ¿verdad? Una enseñanza de maestros que han sido educados de generación en generación, en generación en generación, y que en ese momento yo tuve el privilegio de tener como maestro a Hideo Kanse, descendiente directo de el creador del teatro, ¿no? Imagínate un descendiente directo de más de 600 años de tradición familiar, tener un maestro como él es como, o sea, no sé, como tener un encuentro con Dios, lo imagino yo así, ¿verdad? Una cosa así muy impresionante, sí. Y tuve el privilegio también de ser alumno de una maestra que había sido alumna directa de Bando Mitsugoro. Bando Mitsugoro era un actor de teatro kabuki que fue considerado casi como un dios del teatro en Japón. Y mi maestra había sido discípula de él. Entonces yo tuve la oportunidad de tomar clases con Bando Mitsusada, era el nombre de mi maestra, tenía 73 años ya. Había debutado como geisha a los 13 años. ¡Wow! De los 13 a los 15 había ejercido como geisha, la geisha más importante del barrio más importante de geishas en Kioto, que se llama Pontocho. Ella fue como la geisha más destacada de su época. Y cuando sobrevino la Segunda Guerra Mundial, pues de los 15 a los 18 no pudo ejercer. Y ya cuando volvió, ella era mayor, a los 18 ya era muy mayor, ¿verdad? Claro. Entonces se dedicó a la enseñanza de la danza. Estuvo siempre vinculada al mundo del teatro tradicional, pero especializada en danza de Nihon Buyo, que es la danza del teatro kabuki. Entonces, otro privilegio, ¿verdad? Recibir clases con una persona que toda su vida dedicada al mundo de las artes escénicas y con conocimiento de las artes en general, ¿verdad? Son gente muy culta. Por supuesto, que eso es lo que la gente no sabe, ¿verdad? El tema de las geishas. Sí. Porque son preparadas, artísticas. Es increíble, sí, ¿verdad? su educación es en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, porque política, economía, exacto, filosofía, mujer, además con una agudeza mental y una capacidad del habla y encantadoras, ¿verdad? Mi maestra era, o sea, yo la recuerdo y digo, ay, no, es decir, el privilegio más grande de mi vida, tener a una persona con tanta humanidad, ¿verdad? Fumaba y comía chocolates, eso era una fumadora. Sí, pero daba gusto, daba gusto verla. Y conversar con ella, que además era una cosa muy inexplicable también. Porque vos sabes que nosotros los artistas llegamos a desarrollar un lenguaje que es único. Nos vemos y nos podemos comunicar a través de la mirada y uno no necesita nada más. Ella solamente hablaba japonés, yo solamente hablaba japonés como un niño de 3 años. Entonces, mi nivel de comprensión es muy elemental. Buenos días, buenas noches, donde queda el baño, ¿verdad? Y ella hablaba. Y había un pero no tenías traductor, no había nadie. No, en este caso, ella hablaba únicamente y yo iba intentando estar lo más atento posible para comprender. Pero llegó un punto, Claudia, donde ella hablaba y yo, no sé si es que yo me estaba quedando loco ya, pero yo sentía que le comprendía todo perfectamente. ¿Verdad? Que es como, me orientaba y me indicaba y yo decía, es esto lo que me está pidiendo y tal. Que fue muy lindo, ¿verdad? Y tener ese contacto con personas de otra cultura, con otro idioma, pero dedicado al mismo, te das cuenta que el sentir del artista tiene que ver con la humanidad más esencial, que da igual de donde vengan, la humanidad esencial se comparte y somos iguales, ¿verdad? Que es lo que siempre hemos dicho también aquí en el programa, que los artistas solo nos entendemos como artistas. Sí. Nunca, digo yo, siempre somos la pieza circular en un mundo de cuadrados. Exacto. Nunca encajamos en ningún lado hasta que te encontrás con artistas. Sí. Yo digo, yo soy esa pieza de rompecabezas que metieron en la caja de rompecabezas equivocado, ¿verdad? Y además me niego a cortarme partes para encajar, es decir, yo no encajo, no pasa nada. Pero cuando nos encontramos, uno dice,
de aquí soy. Sí. Y luego, pues algo que ha sido muy significativo para mí en mi vida, además de la Academia Nacional de Arte Dramático, la Casa del Teatro Memorias, Claro. ¿verdad? Que ha sido otro espacio entrañable de la mano del maestro Tito Ochoa, porque mis últimos 15 años, digamos, de vida profesional lo desarrollé, ¿verdad? En la Casa del Teatro Memorias, un espacio que para mí es muy importante, primero por la posibilidad de que como actor tener una compañía estable que tiene una pequeña sala de teatro que con mucho esfuerzo se ha ido fortaleciendo poco a poco y que tiene un público que gusta del teatro que se presenta ahí, enfrentarnos a diferentes autores, diferentes épocas, diferentes temáticas también, con una metodología que ha sido desarrollada por el maestro Tito Ochoa, también que es única, ¿verdad? Y que nos ha nutrido a un número de actores y actrices, ¿verdad? Y poder combinar toda esa experiencia en mi trabajo como docente, que para mí es otra cosa muy significativa. Y finalmente, ahorita con la llegada del nuevo gobierno, la oportunidad de dejar la escuela después de casi 27 años de estar en ella, desde que comencé a estudiar, y 15 estando al frente como director, y asumir ahora el puesto de director general de formación y educación artística, que me da la oportunidad de apoyar el fortalecimiento de las academias, ¿verdad? A nivel local y generar nuevos espacios de formación en diferentes lugares del país a través de la red de Casas de la Cultura y de la unidad de Casas de la Cultura de la Secretaría con los centros de formación artística que estamos tratando de impulsar, que por cierto, muy contento y triste al mismo tiempo porque la semana pasada estuvieron presentándose nuestra primera promoción de egresados y egresadas del Diplomado de Introducción al Teatro en Santa Rosa de Copán. No pude ir a Santa Rosa de ¡Wow! En Copán. Santa Rosa, qué Tenemos bello. 7 personas que egresan, ¿verdad? Del diplomado, hicieron 2 años de proceso de formación. Ajá. Y ahorita ya tenemos un primer nivel que ya va a segundo, ahí en Santa Rosa de nuevo, un primer nivel que va a segundo en San Pedro Sula, otro en Talanga, hay un proceso en Talanga, también otro en Santa Bárbara, ¿verdad? Y allí apoyando diferentes iniciativas y necesidades también que vienen de las comunidades, de las agrupaciones y procurando en la medida de las posibilidades siempre mantener el espacio formativo abierto y actualizado. ¿Cómo se dio esa apertura? ¿Cómo había una casa de la cultura o alguien donó un espacio? ¿O cómo se ha hecho ese proceso para llevar el teatro precisamente a estos lugares donde... Pues mira, ha sido todo un proceso de reingeniería, la verdad, ¿verdad? Porque cuando el nuevo gobierno asume, la Secretaría de la Cultura no existe. Eso, solamente hay una dirección ejecutiva, hay muy pocas instituciones vinculadas que están funcionando. Después de la pandemia, hay muchas casas de la cultura que medio estaban activas, se cierran por completo, ¿verdad? Y que pues se asume el reto de reactivarlas, las que ya estaban funcionando, porque siempre tiene que depende mucho de la voluntad de la persona que está frente, ¿verdad? Claro. Porque la gente asume eso como su proyecto de vida. Claro. Estoy al frente de esta Casa de la Cultura, este es mi proyecto de vida y la voy a mantener ahí. Es mi hijo, yo Exacto. lo crié, lo parí, ¿cómo es? Sí. Lo engendré, lo parí, lo crié y hasta que yo me muera. Exactamente, sí. Entonces, esas casas de la cultura que habían sobrevivido, pues se han ido fortaleciendo poquito a poco. Y luego es identificar dónde existen las necesidades. Necesidades de formación hay en todo el país, ¿verdad? Claro. Toda la gente tiene ganas de formarse. Es solo que hay gente que quiere más música o que quiere más plásticas, ¿verdad? Entonces hemos ido buscando e identificando los espacios donde podemos llegar con el teatro, porque el teatro afortunadamente requiere de un espacio abierto para poder trabajar, ¿verdad? Que esté limpio, bien iluminado y ventilado, y del cuerpo como un requisito, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el trabajo colaborativo con las casas de la cultura. Sí. Y también, pues el tema de ir involucrando a otros actores de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, las alcaldías municipales, que también cumplen una función de apoyo a las casas de la cultura, porque algunas de las casas de la cultura le pertenecen a la secretaría, pero otras son municipales, ¿verdad? Son dependencia de la municipalidad. Entonces, a estas les llamamos casas de la cultura asociadas. Y la idea es, poco a poco, poder seguir generando estos espacios, manteniéndolos, alimentándolos, para que
esa gente que va egresando de estos programas en algún momento puedan asumir el compromiso de hacerse cargo de los centros. Mantener la información, Sí, seguir. exactamente. Y siempre de la mano procurando llevar la educación al máximo nivel, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, ahorita un reto importante es conseguir que siempre ha sido un sueño, conseguir el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Afortunadamente, ahorita, gracias a la visita de una comisión de especialistas cubanos que han venido a trabajar en el desarrollo del currículum nacional básico en la Secretaría de Educación. Tal vez por fin. Ojalá, logramos ver ojalá. el propósito real a ese Sí. currículum. Sí. Hay una especialista en el campo de las artes con la que hemos estado reunidos y estamos hablando de, me dice ella, es necesario impulsar en Honduras la creación del subsistema de educación artística, ¿verdad? Que no se entienda como una educación vocacional únicamente, sino que Correcto. la educación vocacional en el campo de las artes es una de las vertientes, ¿no? Esa educación donde la gente va para ver si esa es su vocación o no, pero está la educación profesional, ¿verdad? En el nivel técnico, que es lo que ofrecen las escuelas de formación artística de ahorita, y luego la formación profesional en el campo universitario, que es el gran reto que tenemos, ¿verdad? Por supuesto. Generar dentro de las universidades la creación de espacios para la formación. Y otra de las grandes dificultades es el hecho de que como no tenemos espacio para la formación de los maestros y las maestras en el campus como el teatro, la danza, ¿cómo hacemos que los que están se fortalezcan, se formen, sigan estudiando, tengan niveles académicos que les permitan optar por las especializaciones, ¿verdad? Por llegar a las maestrías. Entonces, ahí estamos tratando de impulsar también ese proceso de formación de los cuerpos de docentes, porque tenemos gente con mucha disposición, muy joven, poca experiencia, y un conocimiento incipiente que empieza a crecer, ¿verdad? Y que el reto es seguirlos alimentando para que en algún momento, cuando se consoliden, puedan, ¿verdad?, seguir fortaleciendo y aumentar el nivel de las escuelas y generar espacios donde haya posibilidad de establecer alianzas, porque desafortunadamente, y esto hay que mencionarlo, con todo el aprecio que tenemos por la labor que está haciendo nuestra presidenta, ¿verdad? Y los funcionarios. Sabemos que las cosas tampoco se resuelven con varita mágica. Es decir, venimos de un periodo terrible para el sector de las artes y de la cultura. Y la educación. Y bueno, no digamos la educación, ¿verdad? No digamos la educación. Catastrófico para nosotros. Terrible. Quisieron borrarnos del mapa. Claro. Así, yo lo sentí así, que nos estaban queriendo borrar del mapa. Es decir, no puede ser que las cosas más importantes, porque la educación es prioritaria en un país. Un país no se puede desarrollar sin educación, y menos sin arte. Lo necesitas para que tu cerebro trabaje. Claro, para que se desarrolle de manera integral y plena, ¿no? Por supuesto, entonces yo sí sentí eso, que querían exterminarnos. ¿Qué es lo que querían? Bueno, la verdad es que yo siempre digo, ¿qué hicieron todo este tiempo? Resistir, les digo yo. Sí. Resistir al frente de las instituciones de formación artística, que pese a todo, ¿verdad? Los embates, siguieron trabajando, haciendo su labor, y que ahorita, por ejemplo, necesitamos que se inyecte más presupuesto. Claro, entendemos que el país sigue en crisis, y que la crisis, lejos de acabarse, es muy probable que se acentúe, ¿verdad? Y además que es una crisis a nivel mundial. Esto no solo está pasando. No pasa únicamente, ¿verdad? Nos atraviesan muchas circunstancias. Sin embargo, dentro de eso hay disponibilidad y hay ganas de hacer. Que yo creo que es en gran medida algo que es esencial, ¿verdad? El ánimo de saber de que hay tierra fértil y que hay necesidad de que se siembre y hay gente dispuesta a hacerlo. Entonces, eso, pues, es como un impulso, ¿verdad? Que tenemos. Claro, que hay que mantener ahí, hay que estarlo cultivando, hay que estarlo manteniendo de cualquier manera. Una plantita que la tenemos que estar abonando y regando. Sí, a veces el esfuerzo de repente cuando uno dice, ¿cuánto estamos invirtiendo en términos de energía, tiempo, recursos, para que el resultado se vea 2, 3, 4, 5, 6, 10 años después? Pero tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Sí, es que también nosotros los hondureños tenemos ese mal hábito, que creemos que las cosas se van a resolver ya, ahorita o nunca. No.
no tenemos paciencia. Sí. Somos bien impacientes. Por eso nosotros abandonamos muchas veces los proyectos. En Honduras ocurre mucho ese fenómeno, lamentablemente. Sí. Nosotros somos de los que abandonamos los proyectos porque no los vemos que se desarrollan rápido. Claro. Porque vemos que otros países que ya pasaron todos esos procesos ya están en donde deberían, donde querían estar. Sí. Pero no nos damos cuenta que pasaron guerras, ¿verdad? Pasaron catástrofes ambientales, sufrieron pestes, muchas cosas que les enseñaron lecciones que a veces los hondureños no aprendemos. Y bueno, eso es un reto enorme el que tenemos, ¿verdad? Claro. Y los que nos dedicamos al tema de las artes, de la cultura particularmente y la docencia, ¿verdad? No solamente tenemos un reto, sino que tenemos un compromiso. Yo creo que uno tiene que entender el contexto en el que uno nace y entender que en este momento en nuestro país lo que se requiere es un sobreesfuerzo para sembrar. Esto es época de siembra, ¿verdad? Este es el momento de sembrar. Los resultados no los vamos a ver de manera inmediata, sería maravilloso, pero si lo hacemos bien en este momento, estoy seguro que los resultados dentro de 10 años los vamos a empezar a ver y van a ser mucho más positivos de lo que hasta ahora. Ojalá que sí. José Luis, hace algunos años yo recuerdo que la Escuela de Teatro pasó a ser parte de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero ¿cómo se mantiene ese proceso o ya se han distanciado? Porque es que en realidad la Escuela de Teatro, aunque es una institución educativa, no debería completamente regirse de educación porque es que son otros procesos. Sí, justamente eso tiene que ver con el sistema, el subsistema de educación artística, ¿verdad? Es como concebimos la formación, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, para no irnos tan lejos, México, Costa Rica lo tienen bastante claro y probablemente en México es donde está más desarrollado. En México existen, por ejemplo, los bachilleratos técnicos con orientación artística, que son de carácter vocacional. Entonces, así como sacas uno de enfermería, por ejemplo. Por ejemplo, uno de enfermería, uno de computación, de uno de belleza, exactamente. Entonces, a estos bachilleratos con orientación artística van los jóvenes que sienten una curiosidad, terminan tercer curso y entran al bachillerato para descubrir si las artes es su vocación. Luego están las escuelas especializadas, ¿verdad? Que son los espacios donde la gente que ya tiene claro que las artes es su vocación va a convertirse en artista. Y de ahí para la universidad. Y luego la gente que hace la universidad. ¿Verdad? Que la universidad va a recibir a gente que ya tiene formación previa porque viene de escuelas especializadas o que se están formando de forma inicial y que requieren un proceso, digamos que de orientación inicial un poquito más intenso para lograr equipararse. Entiendo. Y luego las especializaciones, a nivel de maestría, doctorados y la práctica escénica misma. Eso es lo que nosotros aquí no tenemos todavía y es lo que deberíamos construir. Entonces, las academias en este momento siguen perteneciéndole a la Secretaría de las Culturas, pero hay un convenio que nos mantiene vinculados a la educación. Y en este convenio, gracias a este convenio, es que estamos intentando ver de qué manera logramos construir ese subsistema de educación artística, porque no queremos que ocurra algo como lo que le pasó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Que originalmente era una academia de formación de artistas, pero cuando se convierte en un bachillerato, al agregarle todas las clases generales, reduce el tiempo de la formación artística, porque tienen todas las clases generales. Entonces, de pronto, antes egresamos únicamente artistas, ahora nos vemos limitados a un rango de edad, ¿verdad? Porque tienen que ser muy jovencitos, entre los 15 y los 18. Y la formación artística técnica no es tan profunda como era antes, ¿verdad? Ahora, el problema es, los sacamos como bachilleres para que vayan a especializarse ¿dónde? Ahí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Entonces, si no se dedican a producir obra artística, ¿verdad? ¿Dónde se pueden especializar? Tienen que irse del país. Lo mismo ha pasado con la gente de danza, con la gente de teatro, en algunos casos con la gente de música. Afortunadamente tenemos una licenciatura en la universidad y en la universidad pedagógica hay una licenciatura para convertirte en docente de arte, pero para funcionar dentro del sistema, ¿verdad? De educación básica, en los 3 niveles de educación básica y en el nivel de diversificado también,
¿verdad? Pero ahí es bien limitado. Por supuesto. Porque lo que necesitas es gente que vaya para la universidad también, que tenga la capacidad Exacto. de poder especializarse. Sí, en su entonces, área. exactamente. No hay quien especialice en el área. Porque a veces Eso. el problema es que si vos estás en el bachillerato sacando una cuestión que es como más general, ¿verdad? O si sacas, vaya, suponete que en el bachillerato sacas un bachillerato en plástica, pero no hay eso en la universidad, sino que te toca sacar música con teatro y con plástica. Claro. No la pegas No, entonces, ¿qué es lo que Yo, por pasa? ejemplo, no podría sacar plástica, porque a mí no me da la plástica. Entonces, lo que ocurre, y ahí está el reto, ¿verdad? Porque, o sea, claro, tenemos un montón de deficiencias, sí, todo. No hay ninguna escuela ideal, ¿verdad? Sin embargo, es preferible que exista a que no exista, A que no exista. ¿verdad? Es necesario. Es que lo sabemos, lo que pasa es que claro. es lo que te digo, la gente lo Ahora, olvida. lo que necesitamos es ver cuáles son los campos de oportunidad. De esto que tenemos, qué es lo bueno que hay y hacia dónde lo podemos impulsar para que crezca. Correcto. Ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto. Porque si nos sentamos a hablar de las dificultades, no vamos a parar. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, vamos al segmento de Proscenio, que hoy les presentamos también un cortometraje que algunos de ustedes nos han estado preguntando por él. Es el cortometraje donde actúa nuestro querido amigo Jorge Osorto, es El Carnicero. No se vayan, que seguimos conversando con José Luis Rocinos acerca del teatro en Honduras. Puta, ¿dónde dejé las llaves?
Buenos días. Buenas. Disculpe, señor. ¿De casualidad ha visto a esta señorita? No, no le he visto. Disculpe, ¿me dejaría entrar a inspeccionar, por favor? No, estoy muy ocupado. ¡Puta, qué mierda! ¡Ya voy! ¡Que tú eres esta mierda! ¡Ya voy, hombre! ¿Qué tú? ¿Qué putas te pasa? ¿Qué puta fue lo que hiciste? Tranquilo, todo lo tengo controlado. ¿Qué putas te pasó en el pie? ¿Por qué tenés esa toalla? Tranquilo, hombre, me acabo de cortar. Mira, ¿sabes qué? Mejor andate. Tienes que tener cuidado. Sí, andate, que estoy ocupado ahorita. Aún no está abierto. ¡Es la policía! Ah. Ya voy.
Ya voy. Disculpe, ¿hoy no va a abrir la carnicería? No he abierto porque no encuentro las llaves. ¿Y ahora puedo pasar a inspeccionar? Mire, todavía estoy un poco ocupado, pero si eso es lo que usted quiere, pase. Siempre quise usar uno de esos. Es pan comido. Si quiere le enseño. No, gracias. ¿Por qué no abierto la carnicería? Ya le dije, no encuentro las llaves. Se le ha perdido algo, oficial. ¿No será que esconde algo? ¡Un paso atrás! ¡Atrás! ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¿Qué le hiciste? Tranquilo. ¿Quién toca la puerta? No lo sé. No estoy esperando a nadie. ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Maldito! Coquera. Tu hermana. Soy alguien a quien no hubieras querido conocer. Buenos días. Pensé que no iba a abrir hoy usted. Buenos días. No ve que se me había perdido las llaves. Uy, perder las llaves de su negocio, no, hombre. ¿Qué me va a llevar hoy? Lo mismo de siempre. Sí, pero habría que ver qué tan fresquecita está la carne. Ah, está fresquita. La conseguí hace una hora. Es carne joven. Joven. Qué rico. Véndame 2 libras. ¿Cómo no? Ya se la serví. Gracias.
Bueno, y estamos aquí conversando con José Luis Recinos esta noche tan linda acerca del teatro en Honduras. Y bueno, José, mira, ya hablamos un poquito sobre el tema educativo y como las generalidades acerca del teatro, ¿verdad? Y los conflictos que hay. Solo me gustaría que terminaras una cosita que habíamos dejado como en stand-by, que es precisamente la apertura de espacios para los profesionales de las artes, que era lo que estabas diciendo, que a veces uno dice, bueno, ¿y para qué voy a regresar de una escuela de danza o de bellas artes si no tengo campo donde desarrollarme? En ese caso, ¿qué es lo que ha planteado la Secretaría de Educación y la de Cultura también? Bueno, en el caso de la Secretaría de Educación, sé que con esta nueva reforma del Currículum Nacional Básico va a implicar la incorporación de las clases artísticas en todos los niveles, ¿verdad? Y que eso va a suponer nuevos espacios para docentes que estén formados, ¿verdad? Entonces, la gente que estudia la carrera de arte en la Universidad Pedagógica Nacional tiene que hacer valer su derecho de poder llegar a esos espacios a trabajar. Y en el caso de los artistas, pues una preocupación grave, ¿verdad? Es el hecho de que existen muy pocos espacios donde la gente puede ir y continuar profesionalizándose ya en el campo de la acción, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, desde la Dirección de Formación y Educación Artística estamos tratando de impulsar pequeños proyectos que tienen que ver con el teatro, la danza y la música. Estamos apoyando la compañía juvenil de danza, ¿verdad? Que es la compañía que tiene una organización privada, ¿verdad? Que es la Fundación Danza Libre, pero que en los últimos años es la única compañía dedicada a montar dos grandes ballets, que es el ballet de Don Quijote, ¿verdad? Completo. Y ahorita por segundo año consecutivo, y ahí que hago el comercial, vamos a tener el ballet del Cascanueces la primera semana de diciembre. Lo vi en TikTok. Con música en vivo, ¿verdad? Con la Sinfónica. Con la Filarmónica. Vamos a tener a la Orquesta Sinfónica Nacional de la Victoria, ¿verdad? Tocando la música de Cascanueces en vivo, es un espectáculo. Yo ¿verdad? sé a quién le va a gustar. Sí, eso va a estar lindo. Estamos tratando de impulsar también varias compañías de teatro, una compañía de teatro infantil, ¿verdad? Gente que pueda dedicarse exclusivamente a la producción de obras infantiles. Estamos trabajando también con la creación de la compañía de teatro diverso, ¿verdad? Una compañía que es incluyente para hablar sobre temas de diversidad sexual, de orientación de género, etcétera, ¿verdad? Que son temas que son significativos también e importantes. Estamos trabajando también con una compañía de danza contemporánea y tenemos diferentes proyectos especiales que están a cargo de las escuelas. La Escuela de Arte Dramático está trabajando en temas de diversidad y el tema de migración. La Escuela de Danza aperturó este primer año su primera clase para adultos y adultas mayores, ¿verdad? El Conservatorio Nacional de Música está por aperturar un programa de música y discapacidad también, que son espacios donde los profesionales van a tener oportunidad de integrarse, siempre dar clases o desarrollar procesos creativos con estas poblaciones específicas. Fantástico, esas son excelentes noticias para todos. Muy bien. Ahora, José Luis, estábamos viendo aquí unas imágenes acerca de un proceso que estamos realizando bajo tu dirección allí en la Escuela de Teatro, que es un taller de teatro foro, ¿verdad? Sobre el tema del teatro del oprimido. Y me gustaría que les comentaras un poco aquí a los tormentosos de qué se trata el teatro del oprimido. ¿Y de dónde surge? Bueno, el teatro del oprimido es una corriente latinoamericana, que es muy importante, ¿verdad? Claro. Que surge desarrollada en Brasil por Augusto Boal y sus colaboradores y colaboradoras. Se desarrolla a finales de los años 60, principios de los 70, se fortalece en los 80 y se ha ido extendiendo a lo largo de diferentes lugares en el mundo, ¿verdad? Donde esta corriente de teatro político, de teatro social, utiliza el teatro como un mecanismo para abordar problemáticas que enfrentan los diferentes grupos, ¿verdad? Y intentamos desde el teatro encontrar alternativas de solución a esas problemáticas. Entonces, por ejemplo, es muy lindo porque se puede trabajar con agrupaciones gremiales. Por ejemplo, en Brasil está el famoso grupo de las Magdalenas, que es un trabajo exclusivamente con mujeres.
Hay grupos de teatro de empleadas domésticas, campesinos, obreros, docentes, Y cuéntame. empleados de la salud. Ujú. Entonces, estos grupos utilizan el teatro para hablar sobre los problemas que enfrentan como gremio y tratar de encontrar solución, ¿verdad? El teatro del oprimido tiene varias líneas de acción: el teatro imagen, el teatro foro, que es lo que estamos desarrollando nosotros ahora aquí, el teatro periodístico, el arcoíris del deseo, el teatro legislativo, el teatro invisible también, que son diferentes formas de manifestación social cuyo objetivo fundamentalmente es romper la cotidianidad de esa relación actor-espectador, espectadora, ¿verdad? Y hacer partícipe al público de una discusión, pero que no solamente se quede en el plano de la discusión, sino que trasciende al plano de la acción. Es decir, yo tengo una idea cómo se puede resolver el conflicto que se plantea, pero en lugar de plantearlo verbalmente, voy y lo pruebo escénicamente. Entonces, Boal decía que esto es un ensayo para la vida, ¿no? Utilizamos el teatro como un ensayo donde ponemos, ¿verdad?, a prueba diferentes estrategias de solución a nuestros conflictos de opresión para luego poder ir y aplicarlo en la vida. En la vida diaria. El teatro foro, que es particularmente la línea de teatro en la que yo estoy, digamos, enfocado, pues lo lindo que tiene es esta dinámica de romper este espacio, ¿verdad?, entre actores y espectadores, y se convierten en espectadores o espectatrices, porque en el momento de la discusión tienen la oportunidad de venir al escenario, asumir un rol de la obra y tratar desde la acción de la escena, proponer esas alternativas de solución al conflicto que la obra plantea. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la idea de generar este espacio es porque yo creo que en Honduras, pues, vivimos en situación de opresión, ¿verdad? Lo hemos vivido a lo largo de muchísimos años. Desde el mundo. Hombre, sí, sin duda alguna, tenemos muchísimos problemas de carácter social que afectan desde la macro sociedad hasta la micro sociedad, ¿verdad? Claro. O sea, que nos atraviesa a todos como gran sociedad y nos impacta directamente como individuos. Claro. Entonces, ¿cómo generamos espacios donde aprendemos la metodología, compartimos la herramienta de trabajo para que la gente que está ahorita formándose en el taller pueda desarrollar luego posteriormente iniciativas de teatro foro para poder hacer crecer la metodología, ¿verdad? Para multiplicar la herramienta. ¿Cuánto tiempo más o menos se necesita para desarrollar el teatro foro? Pues mira, esto va a depender mucho de la dinámica de los propios grupos, ¿verdad? Y depende de cuánto tiempo le dediquen los grupos. Nosotros ahorita, por ejemplo, en este taller de introducción, que es un poco incierto, digamos, el tiempo que iba a durar, porque no sabía cuáles opresiones iban a salir, cómo se iba a identificar la gente con las opresiones. Yo planifiqué 14 sesiones de 2 horas cada sesión, ¿verdad? Un tiempo bien cortito. Y afortunadamente, pues dentro del trabajo, te diste cuenta, surgieron 3 grupos con 3 situaciones que tienen vínculos unas con otras, pero están abordadas desde perspectivas diferentes porque tienen que ver con la experiencia particular de uno de los integrantes de cada uno de los grupos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en 14 sesiones lo que vamos a ser capaces de desarrollar, además de los ejercicios de introducción para consolidar el grupo, ir explorando las opresiones, ir desarrollando las imágenes, ir poniéndoles texto y movimiento a las imágenes, digamos que son 14 sesiones, ¿verdad? De 2 horas cada una, hasta lograr lo que yo llamaría la obra en estado embrionario, ¿verdad? Que son 3 momentos de la obra: el momento de la crisis china, que es el conflicto; una contrapreparación, que es la situación ideal antes de que se desarrolle el conflicto; y un desenlace, que es el momento en el que el oprimido o la oprimida de la historia, pues, no alcanza su sueño. Entonces, más o menos eso para desarrollar a nivel embrionario. ¿Por qué se llama la crisis china? Eso es muy interesante porque el ideograma, ¿verdad?, con el que se escribe en crisis en Japón, significa peligro, pero al mismo tiempo significa oportunidad. Entonces le llamamos crisis china porque en un momento de álgido de conflicto se atraviesa una crisis, pero también hay una oportunidad de encontrar diferentes estrategias para solventar
esa crisis. Interesante. Y me parece también curioso el factor del final, el cierre, donde no puede haber un final No hay un feliz. final feliz. Y quizás pues los tormentosos se van a preguntar por qué no va a haber un final feliz si es una obra de teatro. Y Claro. uno dice, pues yo hago con mi obra de teatro lo que yo quiero, no le Claro. pongo el final que me... ¿Por qué no puede ser un final feliz para...? No puede ser un final feliz porque entonces no habría nada que transformar, ¿no? Si al final de la obra planteamos nosotros una solución, entonces ¿sobre qué discutimos? Ajá. No, la idea es darnos cuenta que ese conflicto que ha atravesado esta persona termina en una situación negativa para la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En qué momento de la historia deberíamos poder intervenir? ¿Con qué argumentos, con qué estrategias nos enfrentamos a las personas que son opresores o aliados de nuestros opresores, ¿verdad? Como para intentar transformar esa situación donde nos están pidiendo alcanzar nuestros sueños. Y es muy interesante porque a la hora del foro, y eso lo van a experimentar ahora que tengamos la oportunidad de presentar para el público, la gente llega y la gente piensa que es muy fácil. La gente dice, no, el problema es el papá porque el papá es el opresor, hay que cambiarlo. ¿Cómo? Pero en la vida real, Sí. ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambias? No, es que tiene que cambiar su forma de pensar. Pero ¿cómo? ¿Qué le decís? En la realidad, ¿cómo llego yo donde un papá que tiene una manera de pensar, ¿verdad? Muy estructurada, muy cuadrada, Sí. muy esquemática. ¿Cómo llego a transformarlo? Entonces la gente dice, bueno, que vaya a terapia. ¿Cómo se consigue eso? ¿Quién lo va a invitar a terapia? Porque igual, aunque vaya, por ejemplo, le diga, fíjate que tenés un problema de esta y esta manera y lo que necesitas es ir a terapia. Probablemente diga, sí, es cierto, necesito ir a terapia, pero no quiero. Exacto. No voy a ir. Y justamente... No me importa lo que diga, pero no voy a ir. Justamente, exacto, justamente a eso queremos llegar. Sí. Porque la realidad solamente se puede transformar, ¿verdad? Si ejercemos acción sobre ella. Pero ¿qué tipo de acción? Porque el problema es que si vos me gritas y yo ejerzo acción gritándote, no estoy resolviendo nada, ¿verdad? En lugar de resolver un conflicto, estoy acrecentando el conflicto porque paso de ser oprimido a convertirme en opresor en el momento en el que te grito. Claro. Entonces, ¿cuáles son las estrategias viables para la resolución de un conflicto en particular? ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo requiere de acción constante y continua? Por eso es muy importante entender de que el teatro foro no basta con hacer teatro foro, exponer una situación y encontrar estrategias de solución, sino que vienen las acciones concretas continuadas, ¿verdad? Donde no solamente es labor del oprimido o de sus aliados, es una cuestión social. Cómo nosotros como sociedad implementamos acciones concretas y son continuadas para evitar que esta problemática que se plantea dentro de las obras se transforme de manera real y efectiva y duradera en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está el reto. Sí, porque eso no nos había pasado en el teatro de Sol. O sea, en el teatro vos contás la historia y ya. Claro. No discutís con el público, ni le preguntás al público si deberíamos hacer esto o lo otro, o qué piensan ustedes que se podría hacer. Ese conflicto el público nunca lo había tenido hasta el teatro foro. Precisamente por eso, porque es un foro. Sí, justamente. Y en el foro todos podemos debatir. Todos podemos debatir. Y es interesante además cuando tenemos a los opresores reales dentro del público mirándose a sí mismos a través de los actores y de las actrices, ¿verdad? Cuando de repente uno dice, es que yo también pienso como el papá. Ajá. Porque es que yo creo que lo que el papá dice es la verdad. Sí. No, pero y que así es el mundo, así funciona pero la de vida. repente la otra gente dice, pero es que ese papá está equivocado. Pero ¿cómo voy a estar equivocado? Así me enseñaron. Una cosa es que te lo digo en el teatro, pero otra cosa es escucharlo de tus pares dentro del público, ¿no? De la gente que dice, sí, está bien, lo comprendemos, es su actitud, pero no es la mejor. Debería cambiar. Entonces, ahí se genera ese proceso de reflexión donde actores y actrices y espectadores y espectatrices realmente pueden abrir un proceso de diálogo real, ¿verdad? Donde hay apertura y hay reconocimiento también sobre lo que estamos haciendo mal. Sí. Porque me imagino que también, de alguna manera, la solución al problema no es necesariamente que la gente hable o que la gente explique o que el opresor cambie, porque a veces el oprimido tiene que cambiar, ¿sí?
porque resulta que si yo, vaya, vivo en una casa donde me agreden física y verbalmente, quizás nunca pueda cambiar a la persona que me agrede, pero yo sí puedo. Exacto. Puedo irme de esa casa, ¿cierto? Sí. O puedo no permitirle que me siga agrediendo, puedo buscar aliados para que me apoyen, o sea... ¿Cuáles son las estrategias para solventar Sí, el conflicto, sí. aunque el opresor no cambie? Correcto, porque Sí. muchas veces pasa eso. Sí, pasa eso. No va a cambiar. Muchas veces no va a cambiar. No ¿verdad? puede. No va a cambiar. Sí, no se puede. Pero, ¿cómo cambio yo? ¿Cómo me transformo yo? ¿En quién me apoyo? ¿Verdad? De pronto antes estaba solo, ahora ya no estoy solo, ahora tengo aliados que me permiten saber que tengo fuerza, que soy valiente, ¿verdad? Y que también puedo valerme por mí mismo para resolver mi propio conflicto. Claro, sí, porque llegar a ese punto. Claro, sí, es lo interesante, sí. Porque muchas veces pasa eso, que no se puede en realidad cambiar. Y fíjate que hay una cosa muy linda, y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, y es que de repente uno dice, y de verdad, se transforma en la realidad. Se transforma en la realidad. Claro. Yo, el último caso, hace poquito tiempo, me escribió una persona con una, que la historia de él había servido para hablar, para montar una obra de teatro foro hace 8 años, ¿verdad? Esta persona estaba atravesando el conflicto y tal, y en aquel momento estaba muy asustado, tenía mucho miedo ante la situación, su relación familiar era caótica y tal, y montamos la obra, la expusimos en muchos lugares, escuchamos a mucha gente, escuchamos muchos argumentos, hubieron muchas estrategias de solución. Poco a poco, esta persona, ¿verdad? Que estaba tan afligida, empezó poquito a poco a hacer acciones sociales continuadas, a transformarse, a cambiar, a crecer. 8 años después, cuando pensábamos que ya probablemente la situación ya no se iba a resolver, pues su opresora lo confrontó. El muchacho tuvo que decir, sí, es cierto, o sea, me está pasando esto, está ocurriendo esto otro, lamento mucho no habértelo dicho, pero te pido perdón si te decepciono, ¿verdad? Por esto que es quien yo soy. Y su opresora le respondió, pues, lo único que quiero es que seas feliz. Y eso no, o sea, no voy a dejar de ser tu mamá, te voy a apoyar toda la vida. Y de pronto me decía, no sé cómo enfrentarlo, no estoy preparado. Y yo le decía, ¿estás preparado? Tenés 8 años preparándote para este momento. Y cuando me manda el mensaje de respuesta de parte de su familiar, ¿verdad? Donde le dice, tranquilo, lo entiendo, lo acepto, no es fácil para mí, pero lo acepto. Le digo yo, ahí está. La realidad se transformó. Nos costó 8 años llegar a ese punto, pero se transformó. Y el oprimido sufrió un proceso enorme de transformación, donde ahora está seguro, tranquilo, confiado y feliz, sobre todo. Sí. Porque ya no tiene esa presión que tuvo durante tanto tiempo. Sí. Y a veces también es el tema de que nosotros mismos nos condenamos. Claro. No queremos hacer nada porque tenemos miedo. Miedo a la acción, claro. Y eso es otra cosa importante, ¿verdad? Que una de las cosas por las que yo hago teatro del oprimido es porque creemos en la paz, pero no creemos en la pasividad. No. Eso es importante, ¿verdad? O sea, claro, la paz únicamente la vamos a construir en la medida en la que todos y todas nos involucremos a accionar y a construirla, a reclamarla y a ejercer la paz en nuestra comunidad. Así es. Y bueno, con esas palabras maravillosas que has dicho que no lo pudiste decir de otra manera, vamos a cerrar este programa. Gracias a todos, mis queridos tormentosos, por conectarse esta noche. Les deseamos a todos un feliz fin de semana, un bonito inicio de la Navidad, porque ya mañana empieza diciembre, ¿verdad? Santo, ya llegamos. Ya las fiestas, las vacaciones, y aquí nos vamos a conectar siempre con ustedes para conversar. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook como La Tormenta, en Instagram La Tormenta 76, en TikTok como La Tormenta Cruz, y por supuesto en la casa de todos los hondureños, Radio Nacional de Honduras, en el 101.3 FM y el 880 AM. Nos conectamos el domingo a las 7 de la noche. Hasta la próxima.
Pero bueno, el teatro de oprimido hay tantas cosas que decir. Y mira, las otras líneas también son tan maravillosas. O sea, a mí me gustaría poder profundizar en la parte del arcoíris del deseo, que es la parte terapéutica. Porque como lo puedes ver durante el taller, nuestras heridas están presentes, ¿verdad? Y hay que trabajar sobre esas